Buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia. Una vez más, bienvenidos a este video institucional. Recordemos, chicos, que ya estamos en el tema 7 de la asignatura Español y Literatura. Entonces, recordemos siempre tener nuestros materiales ahí listos, nuestra guía de trabajo, nuestro lápiz negro, nuestro lápiz rojo y el resto de útiles escolares. ¿Listo? Vamos a estar muy atentos a la explicación del día del tema de hoy. Nuestra guía de trabajo se titula Tipos de textos. Entonces vamos a estar muy atentos ahí a la explicación, ¿listo? Atentos a lo que es un texto y demás. Entonces vamos a iniciar, ¿listo? Se dice que un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Esto se produce por un emisor que es la persona que quiere comunicar algo, ¿cierto? Alguna necesidad, alguna historia, algún hecho. Esto se le llama contexto, ¿listo? También dice que es necesario que en un texto tengan las relaciones semánticas y gramaticales para que la persona lo pueda entender. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos al momento de realizar un texto, realizarlo de forma muy ordenada y detallada para pues no tener equivocaciones y pues que la persona que lo va a leer lo entienda, ¿cierto? Eso es importante. Entre los tipos de textos encontramos, entre estos son uno de los más principales o los que utilizamos en nuestra cotidianidad. Entonces están los descriptivos, los narrativos, los instructivos, los predictivos, los argumentativos, científicos y técnicos y literarios. Algunos de estos tipos ustedes ya los conocen, ¿cierto? Pero entonces hoy vamos a mencionar características nuevamente de cada uno de ellos. Iniciamos con el descriptivo. Dice que el descriptivo tiene la intención de mostrar cómo es un objeto, personas, animales, ambientes y cosas. Entonces recordemos que cuando realizamos una descripción, la debemos hacer siempre de lo más grande a lo más pequeño, ¿cierto? La idea de estos textos descriptivos es que la persona que lo está leyendo se imagine lo que nosotros queremos describir, ¿cierto? Recuerden que pueden ser personas, animales, ciudades, lugares, cualquier cosa podemos describirla, ¿listo? También están los narrativos. Entre los narrativos, recuerden que su intención principal es contar historias. Entonces, ejemplo de esto, los cuentos, las fábulas, ¿cierto? Cuentan una historia, ya que tienen que ser narradas, leídas y escuchadas. Tienen un título, un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Listo? Siguen los instructivos. Entre los instructivos, como su nombre lo dice, instrucción. Entonces la intención de estos textos es dar instrucciones sobre algo, sobre una receta, sobre cómo armar un closet, sobre, ¿cierto? Eso es instructivo. Entonces, así como lo vemos acá en el ejemplo, debe ser muy llamativo, debe ir poco texto, digamos que no se pueden utilizar conceptos no, sino ser muy claros. Ejemplo, para realizar una ensalada de frutas. Entonces debemos poner los ingredientes y luego se va a partir un banano y medio, se va a picar cuadradito o en rodajitas, ¿cierto? Todo debemos hacerlo de tal forma que la persona lo entienda al momento de realizar, pues, ejemplo, una ensalada de frutas. También están los predictivos. Entre los predictivos son, ejemplo, cuando vemos en el noticiero, que hacen como una predicción de algo, que algo va a pasar o algo va a ocurrir, entonces debemos estar atentos. Entonces nos mencionan el ejemplo del clima. Cuando nosotros observamos las noticias, dicen, bueno, el día va a estar soleado, el día va a estar muy frío, el día va a tener lluvia, ¿cierto? Entonces, esos son predictivos que nos están anunciando un hecho que va a pasar. Y los argumentativos, siempre su intención es convencer al receptor de alguna idea. Emisor al que habla, receptor el que escucha. Entonces la idea es convencerlo de lo que ustedes están diciendo, pues tiene la razón, ¿cierto? Para esos textos argumentativos, pues debemos tener la investigación, debemos tener argumentos para justificar pues lo que vamos a expresar. También están los científicos y técnicos. Entre estos científicos
pues lo que buscan es contar algún hecho, alguna investigación, algún proceso, mediante alguna gráfica, símbolos, fórmulas, diagramas. Esto ya son para investigaciones científicas. Listo, ya algo más técnico, algo más estructurado. Y los literarios. Entonces, entre los literarios está el poema, ¿cierto? La copla, todo lo que tiene que ver con el drama. Ahí es donde conocemos el verso, conocemos la prosa. Recordemos que yo ya les había explicado que nosotros escribimos en prosa, ¿cierto? Escribimos acá, inicia renglón, termina. Y volvemos acá y hasta donde termine. Eso es en prosa. Cuando escribimos en versos, cuando escribimos en la mitad y por estrofas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como vemos, chicos, este tema es bastante sencillo, ¿cierto? Los tipos de texto, pues según la utilidad, cada uno tiene una característica y una utilidad diferente. Entonces, eso lo debemos tener muy en cuenta al momento de realizar nuestra guía de trabajo o la diferencia entre los diferentes tipos de textos. Todos son textos, pero todos tienen una función diferente, ¿cierto? También hay textos informativos, ejemplo, el periódico, ¿cierto? Lo que buscan es informar algún hecho. Entonces también es importante, chicos, tener en cuenta que pues todos los textos, así sean textos, no son iguales. Todos tienen características diferentes. Algunos comunican, algunos entretienen, dependiendo pues el texto que se quiera hablar. Y todo, chicos, debe tener un orden lógico. Siempre se debe obviamente poner desde el inicio hasta su final. No podemos iniciar esto y ponerlo tal vez desde, ejemplo, desde la conclusión y luego empezar con el inicio, ¿cierto? No se podría porque no sería claro. Entonces, en este momentico vamos a estar acá muy pendientes al video, listo, y a la explicación de más ejemplos de tipos de textos. Vamos a ver el día de hoy el texto y sus tipos de texto. Antes que nada vamos a ver qué es el texto. Es una palabra o un grupo de palabras que al leerlas dicen algo que tiene un significado. Por ejemplo, leer un cuento, leer una instrucción para una tarea, leer un letrero, leer una receta, etc. Tipos de texto: informativo, persuasivo, expresivo, literario. Vamos a ver cada uno de ellos. Texto informativo. Relata los acontecimientos ocurridos a las personas. Nos informan y comunican un hecho antiguo o actual. Por ejemplo, cuando están los letreros en la calle y nos informan de que hay peligro y que no podemos entrar o a su vez pasar. Al leer un periódico, al querer saber algo informativo en la biblioteca, cuando vemos las noticias. Texto persuasivo. Son textos que tienen como propósito convencer o persuadir a que el lector piense o actúe siguiendo órdenes o sugerencias. Por ejemplo, el cartel para tratar de vender el pan. Cuando la persona quiere comprar algo y ve un libro de receta y la persona que está vendiendo trata de convencer o persuadir al que desea comprarlo. Y tenemos otro ejemplo de un cartel donde nos ofrecen ofertas y en ese momento también nos están convenciendo para nosotros realizar dicha compra. Texto expresivo. Son textos que mediante un autor expresan sus emociones y sentimientos. Por ejemplo, por medio de una carta expresamos los sentimientos y las emociones cuando queremos enviarle dicha carta a un familiar. Texto literario. Son aquellos textos cuyos autores inventan hechos, personajes, escenarios que no son reales.
y que nos entretienen. Por ejemplo, los cuentos, las fábulas. Ahora veamos un resumen de lo que hemos aprendido. Texto informativo nos informa por medio de carteles, por medio de periódico, por medio de las noticias, etc. Texto persuasivo nos tratan de convencer para comprar algo. Texto expresivo, expresando nuestras emociones y sentimientos por medio de una carta. Texto literario, cuando realizan hechos imaginarios, cuando a la vez podemos crear un cuento y dentro de ese cuento ubicamos personajes imaginarios. Esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Bye. Listo, chicos, como les decía, entonces es importante tener en cuenta, ¿cierto?, las diferentes características de cada uno de los tipos de textos. Todos nos sirven para informar, para comunicar, pero todos tienen características diferentes, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a observar que vamos a realizar en nuestra guía de trabajo, tema número 7. Entonces, como vemos, siempre en la introducción del tema está qué son los tipos de textos, los diferentes tipos de textos que hay, nos mencionan diferentes ejemplos, listo, ahí está el descriptivo, el expositivo, el argumentativo, el científico, el técnico, listo, para tenerlo en cuenta. Acá dice, según el video contesta, entonces vamos a observar este video, está en plataforma, entonces luego debemos contestar qué es el texto narrativo, qué es el texto descriptivo y qué es el texto dialogado. Eso lo hacemos acá en esta página. En el centro de actividades debemos pintar y completar los dibujos según las acciones que él está realizando, ¿cierto? Completamos y coloreamos según lo que él esté haciendo, según obviamente las características que nos dan acá. Este es un texto instructivo, ¿cierto? Debemos seguir las instrucciones para poder colorear. En el segundo dice lee el texto descriptivo y contesta. Entonces debemos leer y en base a eso contestamos las preguntas. En el tema 3 debemos darle un título. Acá solo nos muestran las imágenes. Nosotros debemos crear como tal la historia para que sea un texto narrativo. Debemos crear el título y crear la historia según las imágenes. Coloreamos bien bonito. En el cuarto punto dice completa los diálogos y luego escribe. Este es un ejemplo de un tipo de texto dialogado. Entonces acá debemos completar los diálogos y luego escribirlos aquí. ¿Listo? Escribirlos acá, lo que habló cada uno o complementar pues el diálogo a los personajes nuevos. En el quinto punto ya vamos a manejar el texto argumentativo. Entonces debemos, acá en la pregunta nos dice, que se debe cambiar el uniforme, entonces debemos ver cuántas personas están a favor, cuántos están en contra, de pensar en algunas evidencias, dar una conclusión de que sí se debe cambiar el uniforme y por qué. En el sexto punto debemos leer y contestar según las preguntas. ¿Listo, chicos? Y esa es la actividad del tema número 7. Entonces, muchas bendiciones. Recuerden utilizar lápiz rojo, lápiz negro, colorear los dibujos y el uso correcto del renglón. Muchas bendiciones y que estén bien.